vamos a compartir con los demás cuidadores, con las personas del centro. Así es que vamos a comenzar, ¿sí? De acuerdo. La primera sesión, para aquellos que después nos van a ver, la primera sesión del taller de familia, que es vía streaming. Entonces la idea es que se conecten cada 15 días por esta plataforma. Vamos a tener distintos expositores. Primero, la primera que abre las sesiones es Teresita Ramos, neuróloga, que se está integrando al equipo este año, pero que tiene una historia con el Centro Aliwen, porque estuvo en sus orígenes, estuvo en los comienzos, y ahora este año volvió ya con la especialidad de neurología. Así que Teresita nos va a hablar hoy día de una pregunta que nosotros sacamos como una duda que salió de los mismos cuidadores y cuidadoras. Esa es la riqueza del título de la sesión. Por eso se llama ¿por qué da demencia? Es una pregunta súper, digamos, algunos pueden decir ingenua, pero importante porque apunta precisamente a cuestiones que en realidad las personas en la cotidianidad se preguntan sobre esta enfermedad. Entonces la idea es que hoy día Teresita, primero qué es la demencia y por ahí cómo se produce. Que lo puedan ver en vivo pueden hacer preguntas, pero si no después pueden dejar las preguntas en el mismo Facebook y nosotros las vamos respondiendo en las sesiones siguientes, y al final de esta sesión ahí les vamos a mostrar el calendario de las presentaciones que parten hoy y terminamos en diciembre, y les adelanto que la segunda presentación tiene fecha 7 de octubre y está a cargo de Mauricio Martínez, terapeuta del centro, y va a hablar de la autonomía, la independencia en personas con demencia, pero también en algunas estrategias de manejo ambiental de síntomas psicológico-conductuales. Así que eso, pues. Teresita, sin mayor preámbulo. Bien. Les voy a compartir la pantalla para que conversemos un poco entonces de este tema que surgió de todos los interrogantes que se han conversado en el centro diurno con los familiares y con las personas que son nuestros usuarios. No sé si están viendo mi pantalla. Sí, ahí se ve. Bien. Entonces, hoy día, bueno, primero que todo quiero agradecer a Francisco, a Angélica y a todas las personas del Centro Diurno Aliwen por generar este espacio que es muy importante porque no solamente nos permite a nosotros transmitirles mucha información, sino que también va a servir para que ustedes como familiares y como pacientes nos digan cuáles son sus dudas, cuáles son sus experiencias, cuáles son sus expectativas y probablemente esto va a ayudar a otras personas que también tienen las mismas dudas o que están pasando por lo mismo que ustedes han pasado en diferentes momentos de la vida. Entonces, para contestar esta pregunta de por qué da demencia, porque en la vida cotidiana, con todas las actividades que uno tiene que realizar, actividades laborales, familiares, domésticas, uno no se anda preguntando frecuentemente qué es la demencia o por qué nos da demencia. Esta pregunta llega en el momento en el que uno se enfrenta a un conocido, a un familiar, a un ser querido, a un vecino que tiene el diagnóstico de demencia, o porque cuando empezamos a envejecer, empezamos a notar algunas cosas, pues se nos olvida algo que nos dijeron, se nos pierden las llaves y empezamos a preguntarnos, pucha, ¿esto será normal o me está dando una enfermedad? Y algunas personas se hacen esta pregunta simplemente porque tienen un estilo de vida saludable y quieren saber cómo se puede prevenir o cómo se puede evitar. Entonces, para contestar la pregunta, yo dividí la charla en tres espacios, en tres secciones.
Una, primero preguntarnos por qué es importante saber por qué nos da demencia y qué son las demencias. Segundo, ¿qué es lo normal? Porque muchas veces cuando uno sabe qué es lo normal, se puede percatar después si es que existe algún cambio y si este cambio corresponde a una enfermedad o no. Y finalmente entonces definir qué es la demencia y qué es lo que predispone a que algunas personas la desarrollen y que otras personas no lo hagan. Entonces, para empezar, hablemos de por qué es importante las demencias, por qué es importante saber qué son y por qué se producen. Entonces, en este mapa uno ve toda la esfera mundial y yo les dejé anotado un dato súper importante. En el mundo hay 50 millones de personas que viven con diagnóstico de demencia. Si uno quiere hacer una comparación más o menos, la población total de Chile son 19.107 habitantes. Eso quiere decir que 2 veces toda la cantidad de gente que vive en Chile, desde Arica hasta Punta Arenas, es toda la población en el mundo que vive con demencia. Y si uno lo ve más a nivel local, en Chile hay 200.000 personas, el 1% de la población tiene algún tipo de demencia y lo que se espera en los próximos años es que este número se duplique y se triplique. Entonces, cuando uno lo ve así en físico, imagínense que el Estadio Nacional tiene espacio para 48.000 personas, totalmente lleno. Y 3 y 4 veces el Estadio Nacional lleno es la cantidad de personas que en Chile viven en este momento con el diagnóstico de demencia. Y esto no solo significa un número. Cuando en este tiempo en el que se ha visto el tema de la pandemia, del COVID-19, que hay tanta gente enferma y tanta gente que muere y que requiere recursos hospitalarios que no tenemos, uno se da cuenta del impacto que tiene la enfermedad en toda la población. Pero en el caso de las demencias, como es algo que se produce más bien de forma lenta, de forma progresiva, nosotros no alcanzamos a dimensionar la magnitud, pero las demencias también son una pandemia y también producen mortalidad, también producen sufrimiento y es un tema que tenemos que entonces visibilizar. Esto es una portada de la tercera del año pasado que muestra que la población en Chile está envejeciendo aceleradamente y la población que es mayor de 65 años es casi el 11% del total. Entonces uno ve, por ejemplo, aquí que en 1960 la mayoría de las personas eran menores de 14 años, pero en este momento la mayoría de las personas ya son adultos y adultos mayores. Cuando una población se envejece, como lo que está ocurriendo en Chile, lo que uno ve es que entonces con mayor frecuencia se produzcan y que veamos más personas que tienen demencia, porque son enfermedades que son más prevalentes en poblaciones más adultas. ¿Y esto qué significa para la población general? Que uno, tener demencia es más que un número. Es que existe una persona que tiene una enfermedad que además el hecho de tener demencia lo hace más propenso a tener otras complicaciones en relación a su salud. Significa que no es solamente la persona que está enferma, también significa que hay una familia, que hay un cuidador. Por ejemplo, hay estudios que se han hecho en este país que han mostrado que la mayoría de las personas que tienen demencia son cuidadas por sus familiares y de esos familiares la mayoría son mujeres. Y para poder cuidar a una persona con demencia uno tiene que dejar otras cosas importantes, como por ejemplo el trabajo, como por ejemplo las actividades sociales que tiene, las cosas de interés, y esto genera también estrés, genera ansiedad,
para todo el entorno familiar y social, y finalmente también tiene un impacto económico importante. Cuando uno lo ve en temas de dinero, no solamente representa lo que se gasta comprando los medicamentos. Afortunadamente ahora con la implementación del GES de demencia se tienen ciertas garantías y uno tiene acceso a ciertos profesionales, exámenes y medicamentos, pero hay muchos gastos que están asociados al tener demencia, por ejemplo, relacionados con el cuidado, con la alimentación. Una persona con demencia llega a un grado de dependencia que puede tener necesidad de utilizar, por ejemplo, pañales, y eso tiene un costo económico que lo asume la persona que lo está cuidando. Entonces, teniendo en cuenta todo este impacto que tiene para la familia y para la sociedad, es importante que nosotros sepamos qué es una demencia y también cómo podemos asumirlo y cómo podemos prevenirlo. Bien, entonces la segunda pregunta, ¿qué es lo normal? En esta imagen que nosotros estamos viendo, vemos un cerebro normal, el cerebro de una persona adulta completamente desarrollada. En condiciones normales, este cerebro es más o menos del tamaño de 2 puños que están cerrados más o menos al nivel de los nudillos y pesa entre 1 kilo 200 gramos. Y está formado principalmente por unas células que se llaman neuronas. Y estas neuronas son unas células muy particulares, muy especiales, porque tienen la capacidad de unirse las unas con otras y formar millones de redes interneuronales que le permiten al cerebro controlar absolutamente todas las actividades que hace una persona. Y esas actividades que tiene un ser humano, uno las puede dividir en actividades básicas y en funciones cognitivas superiores o funciones cerebrales superiores. Las actividades básicas es algo que compartimos con todos los seres vivos y con todos los que tienen un sistema nervioso. Por ejemplo, en el momento que nosotros estamos viendo esta charla, en el momento en que usted me está escuchando a mí, su tórax se está expandiendo y contrayendo de forma sincrónica, y eso hace que entre oxígeno a los pulmones y que se pase el oxígeno a toda la circulación. Pero para que esto suceda, las neuronas tienen que estar activada y estar trabajando y todas estas redes estar funcionando. Y esto pasa también con todos los seres vivos. Lo mismo para otras actividades básicas como alimentarse, como el hecho de mirar, leer, caminar, deambular. Todas estas cosas están coordinadas por el sistema nervioso central. Pero además, como les comentaba, también existen unas funciones mentales superiores. Dentro de esas funciones mentales superiores están estas que les voy a mostrar a continuación, y que es muy importante que la tengamos en cuenta, porque cuando tenemos problemas asociados con demencia, son estas funciones las que se ven afectadas. Entonces, ¿cuáles son las funciones cognitivas superiores que son características de la especie humana? O por lo menos es la evidencia que tenemos. No sabemos si otras especies animales las tienen tan desarrolladas, pero es lo que nos caracteriza a nosotros como seres humanos. Uno de esos, y la que más conocemos y de la que más nos preocupamos, es la memoria, la capacidad que tenemos nosotros de almacenar todos los hechos que nos suceden en nuestra vida y poder recordarlos en el momento que los necesitamos, la forma también en la que prestamos atención y nos conectamos con el entorno, las habilidades que tenemos para orientarnos en el espacio, el mismo lenguaje, no solamente la forma en la que nos comunicamos verbalmente o escritamente, sino también la forma en la que nos comunicamos emocionalmente, que se conoce también con el nombre de cognición social. Son todas funciones que ha desarrollado el cerebro a través de la evolución humana y que nos caracterizan. Entonces, todo esto es normal que una persona adulta lo desarrolle y lo tenga, y lo normal es que entonces cualquiera de estas funciones se deterioren por diferentes causas en cualquier momento de la vida.
Entonces, en este dibujo lo que yo les quiero mostrar es un poco la forma en la que nosotros adquirimos estas funciones cerebrales superiores y la forma en la que también se pueden ir deteriorando o se van perdiendo. Los seres humanos son de las especies que tardan más en desarrollar estas funciones cognitivas. Entonces, desde que uno nace hasta la edad adulta, cuando somos adultos jóvenes, el cerebro continúa desarrollándose. Pero llega un momento de la vida en lo que empieza es un proceso más bien de involución que se conoce como envejecimiento, que no es una enfermedad, o sea, envejecer no es una enfermedad, es un proceso natural del ciclo vital y en el cual intervienen muchos factores. Dentro de ellos encontramos los factores genéticos, también encontramos cómo el medio ambiente y cómo el estilo de vida impacta en la forma en la que nosotros continuamos desarrollándonos. Entonces, durante el envejecimiento uno puede decir, por ejemplo, que una persona tiene una edad cronológica. Por ejemplo, yo tengo 50 años porque llevo 50 años viviendo, esa es mi edad cronológica, pero también hay un envejecimiento biológico o una edad biológica que tiene que ver con el impacto que han tenido esos años en mi vida y cómo yo los he vivido, y también hay una edad y un envejecimiento psicológico que tiene que ver con la forma en la que yo asumo este proceso de desarrollo y también de envejecimiento. Entonces, es normal que uno llegue a una edad adulta, y cuando me refiero a esto, edad adulta mayor de 35 años y después un adulto mayor de 65 años, es normal que uno llegue con todas sus funciones cognitivas superiores y que estas condiciones cognitivas superiores nos permitan seguir siendo autovalentes. Eso quiere decir que sigamos siendo independientes a través de nuestra vida. Entonces, yo les quería mostrar aquí en esta foto, es un ejemplo de las diferencias que puede tener el impacto del envejecimiento en una persona. Estas dos mujeres, las dos tienen 83 años, pero en una ve que cronológicamente, o sea, su edad sí corresponde a los 83 años, pero en otra su edad biológicamente pareciera que fuera más joven. Ahora, la diferencia que hace entre la una y la otra tiene que ver mucho en la forma en la que ellos han vivido la vida, el impacto, el estilo de vida y también todos estos antecedentes genéticos que uno trae de su propia familia. Y este proceso de envejecimiento no es solamente lo físico, lo que uno ve por fuera, sino que también pasa por dentro del organismo. Entonces, en esta foto, por ejemplo, uno ve un cerebro joven de una persona adulta a la izquierda, y a la derecha ve un cerebro que está más chico, que se ve un poco más deteriorado en una persona que probablemente es un adulto mayor o una persona que probablemente está desarrollando una demencia. Y esto no solamente es lo que vemos acá en la foto, sino que lo que se traduce en lo que vivimos en el día a día cotidiano por este deterioro que produce la edad. Entonces, ¿qué son las cosas que uno ve en el día a día cotidianamente? Uno, que con la edad uno empieza a tener dificultades para recordar información que es poco relevante. Por ejemplo, si yo les preguntara en este momento de qué color era el pantalón de la persona que yo le mostré en la foto anterior, probablemente no se van a acordar porque es una información poco relevante a la cual no hicimos ningún esfuerzo por recordar. Entonces, es normal que con la edad este tipo de detalles uno los pueda ir olvidando.
Lo otro es que con la edad uno tiene la capacidad de darse cuenta de que está teniendo estos problemas principalmente de la memoria y como se da cuenta también desarrolla algunas estrategias para compensarlo. Entonces, si yo no me acuerdo de algo, lo anoto, genero una agenda, miro la fecha, miro el reloj, pero siempre estoy desarrollando una estrategia que lo compensa. Y otras cosas, por ejemplo, que suceden con la edad y que a veces nos alarman, pero que uno las puede esperar y que son normales. Olvidar cosas, por ejemplo, te encuentras con una persona y no recuerdas su nombre, pero pasa un rato y te acuerdas que se llamaba fulanita de tal, que la conoces de tal lugar, entonces tienes un olvido, pero que con algunas claves logras recordarlo. En realidad, el cerebro continúa funcionando de una forma saludable. Entonces, en esta imagen vemos algunos otros ejemplos de cosas que uno espera que pasan con la edad. Por ejemplo, cuando uno empieza a envejecer, se vuelve un poco más lento para realizar algunas actividades, pero las realiza de una forma más segura. Una persona joven es muy impulsiva, toma decisiones súper rápido, y una persona adulta se toma su tiempo y para llegar probablemente a la misma decisión. ¿Qué otras cosas pueden suceder? Olvidar la fecha ocasionalmente, tener alguna dificultad con algunas tecnologías, pero que uno logra aprender a superar, perder cosas, objetos personales, pero siempre tener el recuerdo de que en algún momento ya, yo sé dónde lo puse o sé en qué contexto se me perdió. Esas cosas son normales que sucedan a través del envejecimiento. Ahora, cuando uno se tiene que empezar a preocupar, bueno, aquí esto es súper importante porque la línea que borra estos problemas de memoria y que divide lo que es normal y lo que es patológico o lo que constituye una enfermedad, tiene que ver principalmente con el hecho de que estos olvidos, en que estos problemas para mantener la concentración, estos problemas para realizar mis actividades, tengan un impacto significativo en mi vida cotidiana. Entonces, el hecho de que ya a mí se me olviden las cosas, pero que no las pueda recordar bajo ninguna circunstancia y que eso signifique, por ejemplo, que yo tenga que estar repitiendo o preguntando varias veces lo mismo y que, por ejemplo, esto ocasione que yo me desoriente, que yo no asista a una cita médica, que me tome los medicamentos 2 veces o que me los deje de tomar porque no me acuerdo si me los tomé o no. Esto ya es un tema que nos debería preocupar y que nos debería por lo menos llevar a consultar a un médico, estudiarnos, saber si es que probablemente hay algo que podamos manejar o si esto es un proceso más bien degenerativo que se va a ir aumentando con el tiempo. Entonces, y de ahí viene la definición de lo que son las demencias. Para uno decir que una persona tiene una demencia, tiene que cumplir 3 condiciones. Uno, como vemos en la foto, hay un cerebro que está normal y un cerebro que tiene enfermedad de Alzheimer. Eso quiere decir que tiene que haber una enfermedad, algo que degenere, algo que dañe el cerebro, que esto que daña el cerebro, esta enfermedad es adquirido. Eso quiere decir que uno no nace con esto. Que, por ejemplo, hay personas que toda la vida han sido despistadas y que con el paso de los años siguen siendo despistadas. Entonces, si yo voy al médico y consulto por eso, probablemente eso no sea una demencia, hace parte de mi personalidad. Pero si yo nunca en la vida he tenido de problemas de memoria ni de ser despistada y de un momento para otro esto aparece, entonces esto es una enfermedad, esto es adquirido. Bien, y además entonces de que haya algo que esté dañando el cerebro, que sea adquirido, esto que daña el cerebro tiene que afectar
afectar las funciones cognitivas superiores, que es el monito que les mostré al principio de la charla. Eso quiere decir que tiene que haber un problema de la memoria, tiene que haber un problema en la forma en la que yo me organizo, tiene que haber un problema en la forma en la que yo me relaciono con las demás personas, tiene que haber un problema en la orientación y que además, y esto es lo más importante y lo que define la demencia, que estos problemas que yo estoy teniendo de mis funciones cognitivas superiores afecten mi autovalencia. ¿Qué quiere decir esto? Que afecten mi capacidad de ser independiente. Quiere decir que si yo ya por mi problema de memoria no puedo salir solo, si yo ya por mi problema de memoria no puedo manejar mis cuentas ni mis finanzas, no puedo tomarme mis medicamentos solo, entonces la suma de estos tres factores es lo que se define como una enfermedad demenciante o como una demencia. Ahora, esta demencia también puede estar, cuando uno empieza a tener estos síntomas, y esto quería más bien recalcárselos, que no solamente son los síntomas cognitivos, sino que cuando uno empieza a tener estos síntomas cognitivos, también se suman síntomas psicológicos que se instauran y que aumentan progresivamente en el tiempo. Entonces uno, además de esto, ve que tiene cambios en la personalidad, a veces nos volvemos agresivos, nos volvemos desinhibidos, nos volvemos buenos para decir garabato. Algunas personas se deprimen, otras se ponen ansiosas, sobre todo en las fases iniciales de las demencias, cuando somos capaces de darnos cuenta que tenemos un problema. Algunas personas se agitan, algunas otras personas ven cosas que no están o escuchan cosas que no están. Todos estos síntomas también se suman a lo que es el diagnóstico de las demencias. Bien. Ahora, cuando hablamos de demencia, ya con estos tres puntos que les mencioné en este momento, que hay una enfermedad que daña el cerebro, que afecta las funciones cognitivas superiores y que además afecta nuestra autovalencia, las causas pueden ser diferentes. Entonces uno dice demencia, pero demencia puede ser una demencia tipo Alzheimer, por ejemplo, que es la causa más frecuente. También pueden haber demencias que se producen porque tenemos infartos o hemorragias cerebrales, y hay otras demencias porque se acumulan algunas sustancias en el cerebro, como ocurre en la demencia por cuerpos de Levy, o también la demencia en la enfermedad de Parkinson, que es muy parecida a la demencia por cuerpos de Levy, o en las demencias frontotemporales. Entonces, uno, para diferenciarlas, cada una tiene características que uno puede decir, esto se parece más a un Alzheimer o esto se parece más a una demencia de tipo vascular, que están aquí bien mostradas en este diagrama. Vemos, por ejemplo, que en la demencia por enfermedad de Alzheimer, que es la causa más frecuente, lo que uno ve principalmente es que la persona empieza a tener problemas de memoria, pero después estos problemas de memoria también se van sumando alteraciones asociadas a su funcionalidad hasta que la persona se vuelve completamente dependiente. Es algo lento, es algo más bien progresivo. A diferencia de la demencia vascular, en la cual cuando nosotros tenemos factores de riesgo, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, se tapan vasitos chiquititos en el cerebro. Entonces esos vasitos chiquititos en el cerebro que se van tapando van produciendo infartos, y esos infartos hacen que mueran células, que mueran estas neuronas. Entonces cuando mueren las neuronas, uno pierde ciertas funciones del cerebro, y es algo que más bien uno va viendo que se va produciendo de una forma escalonada. O sea, produce un infarto, la persona pierde una función, después se va produciendo otros infartos, se van perdiendo otras funciones. Entonces la demencia vascular, a diferencia del Alzheimer, que uno ve como una pendiente que va cayendo progresivamente, en la demencia vascular uno va subiendo como, o más bien bajando
peldaños de una escalera. Entonces, en un momento está mal, tiene un déficit, pero después se suma otro y después otro y así sucesivamente. En la demencia por cuerpos de Levy y en la demencia por enfermedad de Parkinson, que les decía que se parecen porque las proteínas o las sustancias que dañan el cerebro son en estas enfermedades son muy parecidas. La persona tiene problemas principalmente del movimiento, uno ve que la persona se pone rígida, algunos tienen temblores, pero además de eso, las personas principalmente, a diferencia del Alzheimer, que el problema es la memoria, acá las personas tienen muchas alteraciones conductuales, uno ve que tienen muchas alucinaciones, ven cosas, escuchan cosas, y eso con el tiempo y con la suma de las alteraciones de los trastornos del movimiento a uno le permiten después llegar al diagnóstico de qué es una o qué es la otra. Y las demencias frontotemporales que se ven con muy poca frecuencia, pero que uno también tienen unas características como bien particulares. Por lo general se producen en personas que son o jóvenes o que tienen algún antecedente familiar también de demencia y que las personas tienen muchas alteraciones conductuales. Uno ve que en las pacientes con demencia frontotemporal las personas tienden a ser desinhibidas, desorganizadas y esto se va aumentando en el tiempo y va generando muchos problemas en la forma en la que se relacionan con las demás personas, con la familia, que es lo que finalmente termina dándole el diagnóstico de la demencia. Entonces, como vemos en este dibujo, las causas y por qué se producen las demencias pueden ser múltiples, son muy diferentes y a veces una misma persona puede tener características de diferentes demencias. Entonces, en el tiempo uno va viendo cómo se comportan y finalmente a veces llega un diagnóstico definitivo y certero y algunas otras personas muchas veces lo que hacemos es manejar los síntomas sin llegar precisamente a darle un nombre a esto que le está pasando. Y bien, otro tema que también tienen que conocer y que es súper importante es el tema de que además de que existen diferentes tipos de demencia, las demencias en sí pueden tener como diferentes niveles o diferentes momentos en los que están afectando a la persona. Uno puede encontrarse con una persona que tiene un Alzheimer, que tiene una demencia frontotemporal o tiene una demencia por cuerpos de Levy, que está en un estadio leve, y leve significa que a pesar de que la persona tiene un déficit de sus funciones cognitivas superiores, esto todavía no tiene un impacto tan importante o tan significativo en su vida diaria. Entonces, la persona con una demencia en estado leve puede vivir solo sin ayuda, puede realizar probablemente algunas actividades laborales que más bien son simples, y después se va sumando, cuando esto va evolucionando, otros síntomas que hacen que pierda la autovalencia para actividades que son un poco más complejas, y es lo que nosotros llamamos entonces demencias en etapas moderadas. Entonces la persona, por ejemplo, ya no solamente tiene no solamente el problema que tenía para manejar sus cuentas o para salir solo, sino que en la demencia en etapas moderadas vemos que la persona ya tiene dificultades para prepararse sus alimentos, para tomarse los medicamentos, para vestirse, para asearse, y ya en las etapas severas en las que ya la persona está absolutamente deteriorada y la persona, uno ve que está totalmente desorientado, no conoce a sus seres queridos, tiene problemas difíciles y muy severos para comunicarse, se agitan, no duermen o se les invierte el ciclo del sueño y vigilia, entonces en la noche están despiertos y en el día están dormidos, tienen comportamientos compulsivos y esta etapa severa ya son las etapas más complicadas y finales de las demencias como tal. Entonces, recordar
Las demencias tienen un compromiso de la autovalencia, son diferentes causas y además una misma persona con demencia puede tener diferentes etapas de su enfermedad. Bien, ahora, otra de las preguntas que tiene que ver de por qué nos da demencia o cuáles son los factores de riesgo, uno pudiera dividirlo en dos tipos de factores de riesgo. Uno, en los que no se pueden cambiar y dos, en los que sí se pueden cambiar. Entonces, ¿cuáles son los factores que uno no puede cambiar? La edad. La edad es el principal factor de riesgo. Uno puede tener demencia siendo más joven, sí, pero a medida que envejece, tiene más probabilidades de tener demencia. Y lo otro son los factores genéticos, o sea, si yo tengo antecedentes de que mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis primos tuvieron demencia, es algo que ya viene condicionado en mi persona y que no va a cambiar con el tiempo. Entonces, probablemente yo también desarrolle una demencia. Eso son cosas que no hay medicina, no hay cambio en estilo de vida que los pueda modificar. ¿Y cuáles son las cosas que nos pueden dar demencia, pero que nosotros probablemente sí podamos modificar? De lo que se sabe, uno está principalmente la dieta y el ejercicio. No hay una dieta en específico, hay algunos estudios que hablan, por ejemplo, de la dieta mediterránea, que es una dieta súper saludable, pero la indicación es más bien tratar de evitar, por ejemplo, las comidas que son grasosas, ricas en carbohidratos, que tienen muchos radicales libres. Otras cosas que podemos cambiar, el ejercicio, la recomendación en este caso es hacer al menos 150 minutos al día, a la semana de ejercicio, y esto se ha visto que mejora la presión arterial, mejora la circulación sanguínea, la oxigenación cerebral, y que eso tiene mucho que ver con que se produzcan ciertas sustancias que inflaman y que dañan el cerebro. Lo otro es el consumo excesivo de alcohol. Y aquí hay varios puntos de controversia, pero la recomendación es no tomar alcohol y no tomarlo de forma excesiva, porque no solamente se asocia a la destrucción de las células de las neuronas del cerebro, sino también a que no se absorban ciertos alimentos y ciertos nutrientes que nosotros necesitamos para el funcionamiento del organismo y también del cerebro. Lo otro son el manejo de los factores de riesgo cardiovascular, el manejo de la hipertensión arterial, el manejo de la diabetes mellitus, porque sabemos que las personas que son hipertensas, las personas que son diabéticas, tienen más riesgo de hacer infartos cerebrales, tienen más riesgo de tener poca circulación cerebral, y eso claramente contribuye a que se nos dañe el cerebro y que se produzcan demencia. Otros factores también importantes son la depresión, el tabaquismo, la apnea del sueño. Se ha visto que las personas que no duermen bien, que en la noche roncan, que se quedan pegados y que no respiran, les pasa que no entra suficiente oxígeno al cerebro y se mueren muchas células neuronales, sobre todo las células que están en las áreas del cerebro asociadas a la memoria. Entonces, la apnea del sueño es un problema importante que uno puede manejar y que también puede prevenir. Y por último, el déficit de vitamina y déficit nutricionales y también alteraciones hormonales. Hay varios estudios que se han venido desarrollando y que han demostrado, por ejemplo, que el déficit de vitamina D y el déficit de vitamina B12 tiene un impacto importante en las funciones cognitivas superiores, en la velocidad en la que nosotros procesamos la información y también en la producción de algunos radicales libres, que son sustancias que finalmente dañan las células y que contribuyen a que nosotros desarrollemos las demencias. Bien. Y ya casi para ir concluyendo entonces, ¿qué podemos hacer o si es que se pueden prevenir las demencias? En este momento, con todo el desarrollo que tiene la ciencia y la tecnología, nosotros no hemos podido desarrollar un medicamento o algo que le demos a las personas y que esto haga que no les dé demencia.
pero sí hay algunos estudios que han mostrado que el manejo de estos factores de riesgo modificables que yo les mencioné anteriormente hacen que por lo menos se retrase o que tenga un impacto menos relevante en el desarrollo de las demencias en la población en general. Entonces, de qué cosas podemos hacer y que probablemente nos van a ayudar a que no nos dé demencia. Uno es mantener la mente activa, realizar actividades como por ejemplo sopas de letras, juegos de palabras, aprender cosas nuevas, adquirir habilidades o manejar nuevas tecnologías. El realizar la actividad física, como les había comentado, al menos 150 minutos, unas 3 horas a la semana de actividad física, llámese caminar, trotar, hacer cualquier ejercicio aeróbico, natación, ese tipo de cosas. También el contacto social, el tener una red de apoyo, el poder comunicarme con otras personas que están viviendo lo mismo que yo, el poder expresar mis ideas y tener un desarrollo social, se ha visto que previene y que ayuda también en el momento en el que nosotros desarrollamos demencia. Dejar de fumar, el consumir la cantidad suficiente de vitaminas y nutrientes, controlar todos los factores de riesgo cardiovascular que ya les mencioné, manejar todos los problemas de salud que pudieran tener un impacto físico. O sea, si yo tengo antecedente de tener depresión, tengo que ir al médico y tratármelo, pero igual si yo tengo hipotiroidismo, tengo que ir y controlarme, si tengo hipertensión arterial, tengo que controlarme. Tener una dieta saludable y finalmente también tener una buena calidad de sueño, que significa dormir las horas suficientes y que estas horas suficientes nos produzcan un descanso que sea reparador y que permita que en el cerebro se intercambien todas esas sustancias tóxicas que producimos cuando estamos despiertos. Eso básicamente era un poco explicarles de qué son las demencias y por qué se producen. A mí me gustaría así que cuando ustedes vean este video nos escriban, probablemente quedaron muchas dudas que podemos resolver más adelante y que también nos cuenten cuáles son sus experiencias, qué cosas le dan temor en relación a las demencias, si es que conocen a alguien que han hecho para ayudarlo con los síntomas y que también nos propongan si es que hay algún tema que quisieran que revisemos más adelante para poder seguir en esta charla y con las actividades de nosotros como centro diurno. Eso es todo. Súper, excelente, Tere. Gracias, Teresita. Hay dos preguntas de Meni Enríquez. La primera es ¿por qué cambia la conducta en la demencia? Y la segunda es ¿qué recomendaciones se puede dar a la familia si está recién comenzando la demencia? Bueno, ¿por qué cambia la conducta en la demencia? Hay varias cosas que tenemos que conversar. Uno tiene que ver principalmente con la personalidad que tiene una persona que desarrolla demencia. Si yo, por ejemplo, anteriormente, antes de que me diera la enfermedad, era una persona que era impulsiva, que era agresiva, o más bien era una persona pasiva o era depresiva, cuando envejecemos y cuando desarrollamos demencia, estas características de nuestra personalidad a veces se acentúan o se aumentan. Pero también tiene que ver con el tipo de demencia que estamos desarrollando. Por ejemplo, las demencias frontotemporales, la demencia que nosotros vemos por cuerpos de Levy o la demencia en enfermedad de Parkinson, cómo se dañan áreas del cerebro, principalmente las que están acá a nivel frontal. Eso hace que ese daño específico de esas regiones cerebrales produzcan que tengamos cambios conductuales. No sé si tal vez, Pancho, tú tengas alguna otra cosa
que decir, pero tiene que ver mucho con el tipo de demencia. Y además, sí, el tema de que a medida de que se va desarrollando la demencia, a medida que se va deteriorando el cerebro, entonces se van perdiendo ciertas funciones, sobre todo en el lóbulo frontal, y eso hace que entonces seamos más irritables, tengamos menos control de nuestros impulsos porque las redes neuronales se van perdiendo. Cierto, ahí a la última pregunta de Meni Enríquez de las recomendaciones a la familia es muy, muy importante, relevante, cómo la familia también va adquiriendo de a poquito herramientas para primero conocer de qué se trata la enfermedad, pero también tener alguna noción de cómo manejar ciertos síntomas, tanto en lo conductual, digamos, en el día a día, las cosas que van pasando en el día a día, como también a nivel emocional. Entonces es muy, muy relevante que, por ejemplo, la familia o alguien de la familia se acerque a la persona que está realizando las labores de cuidado, que suele ser una persona, la idea es que no lo sea, pero básicamente que se acerquen a un poco participar en de qué se trata la enfermedad y en todo lo que significa en la cotidianidad estar con una persona que tiene este diagnóstico, pero además vivir todos de alguna forma con esta enfermedad. ¿Sí? Entonces, Sí, y ahí es súper importante, por ejemplo, el hecho de que tú sepas que es una demencia, que sepas que hay un deterioro del cerebro, que es progresivo, que es algo que está aumentando en el tiempo y que la persona que lo está sufriendo, no, ella no está cambiando su conducta porque ella quiera, es que su cerebro está enfermo. Cuando uno llega a entender que el cerebro está enfermo, también llega a entender a ese ser humano que también está sufriendo, porque la persona está teniendo un cambio en la conducta, pero cuando yo cambio en la conducta, como cambio cómo me relaciono con mi hijo o mi señora, entonces la señora se estresa y también tiene una respuesta hacia mí y la persona también sufre. Entonces, un poco en las fases iniciales es entender que la persona tiene una enfermedad y que por esta enfermedad tiene todos estos cambios conductuales y que muchas veces uno tiene que, más, en vez de confrontar, es tratar de sobrellevar lo que está sucediendo. ajá, y ahí son bien importantes las herramientas, tanto que tiene cada persona como cómo lo resuelve el grupo, ¿no? Ojalá Sí. que más que una sola persona que esté ahí al pie del cañón, en la primera línea, digamos, del cuidado, ojalá que esté un grupo, si no es una familia, si no es la comunidad, si no es los vecinos, etc. Mira, hay otra pregunta del Inca Nehuen, las grandes personas del Inca Nehuen preguntan, difícil, cómo sobrellevar una dupla difícil, dice, demencia severa y postración o el estado de postrados o encamados. ¿Cómo sobrellevar esa situación? Preguntan del Incalehuen. Pues es una pregunta complicada, pero yo pensaría, tal vez tú tienes más experiencia que yo en relación a eso, pero sí el tener una red de apoyo familiar y también haber recibido una educación en relación a cómo se manejan estos síntomas es la base fundamental de poder sobrellevarlo. Y también tener en cuenta las decisiones que se tomaron en familia y los deseos que tenía la persona antes de llegar a este estado tan severo de postración o de compromiso neurológico. Ajá. Ahí podríamos agregar que evidentemente en un estado ya más de postración o de encamamiento, las medidas de confort son las esenciales, que son las básicas de soporte vital también. Pero aparte de eso, la pregunta tiene ahí introduce un significante bien interesante, dice cómo sobrellevar esto. Y ahí yo creo que es a donde apuntaba Teresita, que involucra harto, harto, por un lado, conocimiento, pero no tanto, digamos, pero sí ir de a poquitos conociendo cómo es esto, las características de la enfermedad en esta etapa, pero además apoyo, buscar redes de apoyo, activar las redes de apoyo. Si hay algo que en nuestra experiencia hace la diferencia en familias o pacientes que están en una etapa severa,
uno de otro es cómo está construida la red de apoyo familiar, Sí. la del cuidador, pero también la local. Entonces, una de las cuestiones fundamentales que yo quiero hacer hincapié, que ya lo dijo Teresita, es ir en búsqueda de atenciones en el CESFAM, ser catetes en el CESFAM, buscar grupos, ojalá, de una agrupación de personas que cuidan, y ver por ahí, ser busquillas en la sociedad civil, qué instituciones y organismos se han creado, y sobre todo estar muy, muy pendiente de de ciertos beneficios sociales y también sanitarios que se van creando a propósito de esta condición de salud. En general, yo creo que uno de los elementos que ayuda para sobrellevar es armarse de paciencia, pegar el telefonazo y agarrar de lo que hay en la comuna. Sí. Ángel, no sé si quería... Sí, eso, las redes de apoyo sobre todo, las redes de apoyo familiar en este sentido son importantes y se puede acudir a ellas porque una persona en postramiento requiere bastante cuidado, estar las 24 horas y las 48 horas del día pendiente de ella. Entonces la persona que está al cuidado lleva una sobrecarga muy grande. Entonces, encontrar apoyos dentro de la familia y si no existe, también a veces hay personas conocidas, amigos que son cercanos y que de alguna manera apoyan, ayudan. Lo importante es no quedarse solo, no quedarse ensimismado ahí en la frustración de no saber cómo resolver la situación. Es importante lo que dice el Pancho y la Teresita, acudir a otros, buscar la ayuda y en la comunidad, en el CESFAM, siempre ser catetes en el CESFAM porque el CESFAM existe este apoyo a las personas postradas. A veces, ya ahora con este tema de la pandemia está complicado, pero no quedarse ahí, siempre buscar la ayuda. Y el mismo Incanegüen nace como una agrupación de apoyo mutuo y es súper importante apoyarse unas a otras. Ustedes mismas conocen lo que están pasando y ese apoyo es de gran ayuda para poder sobrellevar todas estas etapas que sufre la persona que está viviendo con demencia. Erika nos pregunta algo que tiene mucha relación con lo anterior: ¿qué hacer cuando estás sola sin apoyo? Eso, buscar, es mismo, ¿no? es lo mismo, nunca estás sola. O sea, yo creo que el que se queda solo, el que se queda ahí encerrado, en que el problema es mío y no hay nadie más que me pueda ayudar. Siempre hay alguien a quien acudir. Existe ahora el Incanegüen, existimos nosotros que de alguna manera a lo mejor no vamos a poder quizás ingresar a la persona en el programa porque a lo mejor no cumple las características, pero sí podemos dar una orientación de a quién recurrir. En este momento en el bosque igual hay una red organizada desde los spam que de alguna manera se está brindando apoyo y orientación. Entonces, nunca quedarse solo. Pensar que estar solo es caerse en un pozo profundo sin salida. Siempre hay alguien que pueda ayudar. Ahí, Teresita, no sé si querías agregar algo. No, yo quería agregar un poco a lo que decía Angélica, que pensar que, bueno, uno, ahí es importante reconocer que si uno se está sintiendo solo, si uno se está sintiendo sobrepasado, si uno está teniendo algunos síntomas que le hacen, que pudieran hacer pensar que estamos con sobrecarga o que necesitamos ayuda, entonces ese es el primer paso, saber que estamos teniendo una necesidad y entonces el segundo paso es reconocer todos estos entes que ya están establecidos para que nosotros podamos dirigir y focalizar y que nos podamos organizar para que no nos sobrepase ni que tenga tanto efecto sobre nosotros esto que estamos viviendo y que pensamos que estamos solos, pero no estamos solos porque probablemente hay una red que va a estar ahí dándote la ayuda que necesitas.
Sí, ahí del Inca Nehuen dicen que gracias por la respuesta, pero que igual, y esto también es muy buena alguien que está escribiendo La desde el Inca sobrecarga es mucho mayor. Nehuen tiene toda la razón, ¿ah? Pero es cierto. Sí, He usado las igual la redes, me sobrecarga han es mucho ayudado mayor. mucho, pero la sobrecarga es mucho mayor. Mm, Yo quiero decir algo sobre eso, porque la sobrecarga, o qué se siente, o el estrés, el agobio, la angustia que puede suscitar la labor de cuidado, ojo que también hay que escucharla también, porque es señal de algo. ¿Sí? Entonces no es algo que haya que eliminar al tiro, acallar, llenarse actividades o cosas que hacer, o pensar positivo me va a quitar la sobrecarga. No, por ahí no va siempre. ¿Por qué? Porque la sobrecarga igual es una respuesta de la persona a una problemática, y que esa misma respuesta puede generar otro tipo de situaciones. Que el sujeto, que la persona que está cuidando, sepa leerla y pueda utilizarla como una herramienta, ¿sí? Que le ayude a generar nuevas situaciones, no que se quede estancado ahí. ¿Sí? Y para eso, claro, decirlo suena muy bonito, pero yo siempre decimos en el taller, otra cosa es con guitarra. ¿Cómo se hace eso? Una de las tantas vías de acción con eso es buscar a un otro. Buscar un otro que puede ser una institución, o un otro vecino, o otro pariente, familiar, un otro profesional de alguna institución también, etcétera, a un otro con quien comunicar o entender un lazo para, de alguna forma, hablar sobre eso primero, y segundo, ver cómo o qué características lo sobrecargan. ¿Sí? Porque no todas las sobrecargas son iguales. Son Hay iguales. personas que les sobrecarga la soledad, por ejemplo. Hay personas que les sobrecarga mucho, le angustia mucho el síntoma de repetición. Repite mucho, a cada rato me viene a preguntar cosas. Otro es la sobrecarga, es más física. Entonces hay que ir viendo, ¿no? Y hay que ir viendo cómo esa sobrecarga también tiene diría yo, una dimensión generativa. No solo resta a la persona, sino también le ayuda a ver que hay un problema y hacerse cargo también de eso. Entonces es un poquito más complejo, pero se puede usar. Dice la Carmen Torres, saludo para la Carmen Torres. Si usted dice que no estamos solos, pero la sobrecarga es muy grande, no estamos solos, dice, pero al final quedamos solos y la sobrecarga es muy grande. Yo creo que tenemos que dedicarle un espacio particular a hablar de la sobrecarga en un streaming de estos, porque es un tema que los inquieta y que definitivamente necesita ser ampliado y desarrollado. Absolutamente, Sí. absolutamente, sí. Yes. Es verdad. Eso pues, parece que estamos llegando al final de hoy día, de esta sesión de hoy. Yo bueno, primero agradecer a Teresita. Este video va a quedar disponible para todos los interesados, lo vamos a mantener en Facebook y lo vamos a compartir después. La idea es que también piensen preguntas y la hagan para la próxima sesión, que es en 2 semanas más. Y ahora yo les voy a compartir la lista, o también lo vamos a colgar en Facebook, pero la lista de sesiones que se nos vienen en adelante. La que viene, que es el 7 de octubre, tengo entendido. Es el 7 de octubre, en 2 miércoles más, es de terapeuta ocupacional. Y la siguiente es a ver si me esperan un ratito, es de manejo de fármacos. ¿Sí? Con uno de los psiquiatras del programa también. Sí. Eso pues. Ha sido Bien. un gusto. Un abrazo. Muchas gracias. A todos y a todas. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Gracias. Y Gracias a todos por asistir presencialmente. Sí, muchas gracias por conectarse en esta hora. Sí. que esté muy bien. Hasta Nos luego. vemos. Chao.